Se abre otro capítulo en la historia de esta rivalidad entre Panamá versus México y mucho para analizar en una previa de un partido que promete y mucho. Bienvenidos a Lecturas del Balón, en esta ocasión hablando de lo que será, o pensamos que será, una previa en lo que es este partido entre Panamá versus México. No hay que decir obviamente el récord o el amplio o las amplias batallas, combates o partidos más que nada que han tenido Panamá versus México. Y debo decirlo que obviamente recuerdos de tantos momentos amargos como momentos dulces. Pero si vemos lo que es en este partido, la convocatoria y principalmente iniciando una México que no me esperaba que viniera tan cargada dentro de lo que cabe. Es cierto que sí tienen algunas sorpresas, los casos de los jugadores que no son habituales para el Vasco, como es el caso de un Everardo López, un Eduardo Águila, jugadores que también ya están como comenzando a tener también mucha recurrencia en las convocatorias, como un caso de Brian González, obviamente jugadores que están teniendo un gran momentum como Kevin Castañeda, el propio Iker Fimbres, por ahí un Richard Ledesma también. Y dentro también, obviamente, uno de los que llamativos que era de esta selección de este llamado era Gilberto Mora. Lamentablemente Gilberto Mora se ha caído a último momento por unas molestias. Y en su lugar han llamado a Alexis Gutiérrez, un jugador de las Águilas que también estaban vendiendo un buen certamen. Obviamente, si vemos en la delantera, trae lo mejor de lo que se puede decir de centrodelanteros que tiene México actualmente. El caso de Germán Berterame, Ángel Sepúlveda y obviamente uno de los llamativos, Armando la Hormiga González, sin duda. Una México que con esta convocatoria abre también su paso para lo que es los amistosos de este año, para lo que es previo a lo que es el Mundial. Bueno, de Panamá ya vimos la convocatoria, vimos la previa ante Bolivia, pero aquí la dejamos nuevamente, si por si acaso alguno aún no sabe cuáles son los jugadores que podrá contar Tomás Christiansen para lo que es este partido del día jueves. Hay que también estar pendiente mucho a ciertos futbolistas, o estuvimos viendo en previo lo que eran los entrenamientos. Giovanni Welch haciendo trabajo diferenciado, no sé si había unas molestias por ahí para el pivote de la selección de Panamá. Y si vemos más allá de lo que es el partido, una México que dentro de lo que cabe no espero muchos cambios, aunque bueno, ciertos nombres sí me causan algo de duda, pero creo que el Vasco va a plantear su propia idea, va a seguir con sus planteamientos. Obviamente hay detalles que Panamá sí tuvo ante el conjunto de Bolivia que con México no los puede tener. El caso de lo que habíamos notado de lo que es el espacio entre medio campo y ataque. O un equipo como México, que es cierto, quizás le falta un jugador como que ese que rompía líneas como Gilberto Mora, pero créanme, en la convocatoria igual sin Gilberto hay jugadores como Roberto López, Roberto Alvarado, que diga, el caso de obviamente Diego Lainez, también está jugadores como el propio Bet Vargas, que es cierto es medio centro, pero es un jugador que la verdad también es un box to box bastante interesante, también el chico de Seattle Saunders. Y sin duda México tiene armas, tiene esas armas que le pueden hacer contra Panamá en lo que es ese espacio que dejó Panamá en el medio campo. Y también para Christensen, obviamente, también es para probar ciertos jugadores que dejaron un buen partido, como fue el caso obviamente de Kadir Barría, Ángel Caicedo, que gustó a muchos. Quizás también jugadores como Javier Rivera, que también tuvo un gran partido, aunque no creo que sea titular, aunque bueno, ya cuando dé mis posibles alineaciones voy a contar. Hay ciertos cambios que yo sí haría, pero si vemos el partido, el panorama no es como usualmente vemos de que México, hay detalles, no. La selección que trae México es una base muy marcada. Se puede decir que donde hay más bases es en la defensa, salvo Johan Vázquez, por ahí un Rodrigo Huescas. Falta poco, honestamente, de lo que usualmente vemos de México. En el mediocampo, sí, obviamente, falta el Machín, Exxon Álvarez, pero no es que sea una diferencia tan amplia. En ataque, obviamente, sí, en ataque también hay pesos pesados que no están, como en el caso de un Alexis Vega, un Raúl Jiménez, un Santiago Jiménez, un Irving Lozano, que también se habla que puede ser uno de los convocados para posibles amistosos próximamente. Pero sin duda para lo que es el Vasco es para iniciar lo que es el camino y para también ir creciendo lo que es los amistosos. Aunque bueno, veremos qué tal le va a Bolivia con México, que bueno, eso va a ser otro tema aparte, pero creo que si México se concentra en lo que es su partido, puede generar o puede quizás llevarse un resultado, la verdad, beneficioso, quizás hasta la goleada. Ojo, porque no la descarto, quizás por los jugadores que tiene México.
si comparamos lo que trae México, lo que tiene Panamá, vemos un poquito más de experiencia en lo que es el cuadro azteca. No hay que negarlo, o sea, es una realidad. Pero si vemos lo que posiblemente sean las alineaciones, una de las posibilidades, voy a primero iniciar con Panamá. Y en Panamá veo dos posibles alineaciones. La primera alineación sería un 4-2-3-1, poblando un poquito más el mediocampo. Para mí sería un contrarrestando lo que vimos en el partido ante Bolivia. Yo iría de la siguiente forma. Iría con Gon en la portería. Bueno, se le dio un partido a Eddie Roberts, no lo hizo muy mal. Me considero que este partido lo jugará el jugador de New England Revolution, de lo que es la filial de New England Revolution. En la lateral por derecha pongo a Luis Asprilla. Como centrales pongo a Daniel Aparicio y a Richard Peralta. Y por la lateral por izquierda pongo a Jorge Gutiérrez. En el mediocampo pongo a Arroyo junto a Gasper Murillo y Giovanni Herbert en lo que es factor como puede ser un 10 o poblando un poquito más el mediocampo. Por extremos veo a Kaiser Lenis y a Ángel Caicedo. Y como hombre en punta veo a Kadir Barría. En la otra posible alineación solo cambiamos a un hombre específicamente, que sería quitar a Giovanni Herbert y poner a otro defensor, que puede ser el caso de Javier Rivera. Lo único que cambiaría del 4-2-3-1, cambiaría a un 5-2-3. En este caso sería de esta forma. En la línea de defensa, Asprilla, Aparicio, Rivera, Peralta y Gutiérrez. Arroyo, Murillo en lo que es la posición de medio campo. Lenis y Caicedo abiertos por banda. Y de punta Kadir Barría. No habría mucho cambio, nada más que ese factor de el hombre, que si será en defensa o un poquito más en medio campo, que puede ser un factor importante considerando los jugadores que trae México. Considerando también la alineación de México, yo creo que Vasco no se va a guardar nada en este partido. Lo pongo de la siguiente forma. En la portería veo a Randy Rangel, el jugador de Chivas. En lo que es la defensa pongo a Richard Ledesma como lateral por derecha. En el caso de las centrales pongo a Ramón Juárez junto a Víctor Guzmán. En el lateral por izquierda pongo a Jesús Gallardo. Como pivote pongo a Eric Lira. Como mediocentros pongo a el caso de Marcel Ruiz y el caso de Kevin Castañeda. Y por abierto por bandas pongo por la banda de la derecha pongo a Roberto Alvarado. Y en la izquierda pongo a Brian González. Y como hombre en punta a Germán Berterame. Ojo, puede haber un cierto cambio, posiblemente quizás un Diego Lainez en vez de un Brian González, pero ponemos a Brian González porque es un jugador que te da la verdad bastante polifuncionalidad, porque te puede jugar tanto de lateral como de extremo. Con Pachuca en lo que fue sus inicios de su carrera, más lo vimos de extremo, así que posiblemente vayan por ahí los tiros. Yo lo pondría más que nada de extremo. Y en el caso de lo que puede ser un resultado, considerando que Panamá viene con ritmo de competición, yo un partido la verdad bastante cerrado, aunque me la inclino un poco porque creo que México trae más chicha en lo que es la posición de delanteros. Creo que los tres delanteros que convoca, como lo dije, son lo mejor de lo mejor que ahora mismo tiene México en delantera, posiblemente. No posiblemente, lo es. Los que están en el suelo mexicano son los mejores. Veo ganando a México con un marcador de 1-2. No va a ser un partido fácil, pero tampoco creo que México avasalla a Panamá. Creo que poco a poco, creo que puede ser un momento de partido donde México sí sea muy superior. Va a ser contundente en cierta forma, pero no va a ser para golear a Panamá. Y bueno, esto sería todo. Sin duda, esperamos que sea un gran partido. Lo más importante para ambas selecciones es que rescaten lo mejor y que jugadores que se muestran. Hay muchos en el caso de México. Creo que más que nada los jóvenes sí lo voy entrando en el segundo tiempo. El caso de los Águila, de los Everardo López. Quizás más para Bolivia. Los veo a estos chicos. Pero veremos con qué nos sorprende el Vasco. Eso sería todo. Y si te preguntas por qué se llama Lecturas del Balón, simple. Es porque el fútbol también se lee. Adiós.